Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Escuela de Vida titulado Tratamiento integrativo del cáncer, abordaje más allá del ámbito sanitario. Como sabéis, esto pertenece al área de salud física y hoy tenemos el lujazo de tener a Chema Moya con nosotros, que va a ser la persona que va a impartir el webinar. Es doctor y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es profesor del Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Y además es director de WAPO, de la Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico, con quien tenemos un acuerdo también en esta escuela de vida, en la sede de Madrid. Y él, bueno, pues trabaja con lo que llaman atletas oncológicos, ¿no? Que me encanta el término que utilizáis para todo ello y sobre todo que sigamos uniendo fuerzas para ofrecer herramientas a los pacientes como las que ofrecéis también de formación e información, como las que ofrecéis también en WAPO, que no solamente es el ejercicio físico, sino también la nutrición, la fisiología, la psicología, es decir, desde esa visión integral de las personas para que, como decimos nosotros, aprender a vivir después de sobrevivir. Así que, Chema, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis cómo funciona. Tenemos estos 40 minutos de webinar y los 5 últimos los dejamos para las preguntas que puedan tener todas las personas que nos estén escuchando. Así que todo tuyo. Perfecto. Pues muchas gracias, Sandra. También a Miriam, que es la que nos ha conseguido todos los problemas logísticos, los ha solventado perfectamente. Y es un placer estar aquí con todos vosotros para hablar un poco sobre lo que pasa. Seguramente mucha de la gente que estáis ahora aquí con nosotros o ha vivido en primera persona, seguramente, o un familiar cercano daros la visión de que hay muchas cosas, ¿no? Es decir, el después del diagnóstico, pues parece que muchas veces la gente y la vida se para y es muy importante lo que existe, ¿no? Lo que existe después. Una de las cosas que nosotros comenzamos a tratar, luego os hablaré un poquito de guapo, es que cuando uno le diagnostican, o ya lo habéis vivido, cuando uno le diagnostican lo que pasa es que eh, le trata el oncólogo, si ha tenido más o menos la evolución, luego tiene un tratamiento con enfermería, con una labor súper importante en el ámbito hospitalario, donde te cuidan, te dan las recomendaciones básicas, los tratamientos. Si es necesario, te hacen un abordaje en otros profesionales, si hay cirugía o radioterapia. Entonces, es verdad que dentro del ámbito hospitalario hay un seguimiento pormenorizado, ¿no? de lo que el paciente necesita y es muy conocido, pues depende de la gravedad, del tipo de cáncer, de la magnitud, de los órganos afectados, bueno, de todos los elementos que engloban al ser humano. Pero es verdad que luego vamos un paso más allá. Es decir, que aquí tanto con la propia fundación como con todos los eventos que se organizan, pues me parece muy importante, sobre todo los nombres que se utilizan. Escuela de vida, ¿no? Es decir, que me ha diagnosticado es ¿y ahora qué pasa? Entonces es verdad que nos encontramos en una situación en la que vamos pasando por distintos sentimientos y distintas situaciones, pero siempre nos falta ese abordaje integral o integrativo del paciente. Que nos encontramos con una situación en la que, en el mejor de los casos, es el propio paciente el que tiene que ir buscando a cada uno de los profesionales. Es decir, que me encuentro con un oncólogo o con una oncóloga comprometida y lo que me dice es que haga ejercicio, que coma bien y que descanse. Ese es en el mejor de los casos, ya lo habéis visto. Entonces llega el siguiente problema que es dónde vamos, ¿no? O con quién vamos a hacer esas cosas que nos han dicho, porque mi vida anterior es mi vida anterior y luego vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces nos encontramos con la situación del desconocimiento de hacia dónde vamos. Entonces es verdad que cuando empezamos a pensar qué es lo que sucede a continuación, es decir, voy a hacer ejercicio, si he tenido una vida más o menos activa con anterioridad, pues puedo conocer ejercicio, pero desgraciadamente no llevamos en líneas generales una vida especialmente activa en el ámbito de ir haciendo ejercicio de manera habitual
y es en ese momento donde nos deciden, pasado como en el COVID, ¿no? Nos dijeron que podíamos hacer ejercicio y todos salíamos a las 8 a correr y a movernos, aunque no lo hubiéramos hecho nunca, ¿no? Porque nos decían que era bueno. Pues algo pasa con el diagnóstico, que nos dicen que vayamos a hacerlo y entonces pues nos ponemos en una chándal, unas zapatillas y cuando no tenemos esa contraindicación previa, pues lo vamos haciendo. Entonces es verdad que tenemos ahí un desconcierto y un problema del acercamiento a los profesionales que nos pueden ayudar y mucho importante. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde Guapo, por ejemplo, es intentar solventar ese problema que existe. A día de hoy, en el 2024 ya, la verdad es que el conocimiento científico de los tratamientos complementarios a los médicos pues están muy contrastados que mejoran la calidad de vida del paciente, que es al final el propósito más importante que debemos de tener los distintos profesionales a la hora de trabajar el bienestar. Y desde Guapo, que ahora os cuento un poquito la historia de Guapo, ¿cómo surge esto? Porque al final el paciente cuando sale del hospital se siente, además de todas las situaciones físicas que pueda tener, pues se siente con mucho desconcierto, en muchos casos incluso con problemas laborales o incluso con problemas físicos que le puedan influir en su vida y en su día a día, ¿no? Entonces, lo que se pretende es cubrir esa necesidad. Lo ideal sería desde las instituciones, pues siempre lo decimos mucho, lo ideal sería que el éxito de Guapo sería que no existiésemos, ¿no? Que sería el sistema sanitario lo absorbiese y esos servicios que ofrecemos no pudiera ser. Entonces, todo esto en 2021, con toda esta problemática, en 2021 el médico Jesús Candel de Granada, junto con su compañero y su amigo Javier Cánovas, pues tras el diagnóstico de Jesús, pues determinan que es verdad que al paciente, que a la persona con cáncer, no se le da más tratamiento o no, más abordaje general que es el propio tratamiento médico. Entonces, ellos deciden ofertar de manera gratuita a todos los pacientes, sin discriminación del nivel económico, ni la tipología del cáncer, ni la gravedad del mismo, deciden ofertarles una serie de tratamientos. Y ahora también, como os he dicho también de las palabras, es muy importante concretar eso. Una serie de tratamientos complementarios, a través de la medicina integrativa, unos tratamientos complementarios a su abordaje médico. Y es ahí cuando surge la Guapo, noviembre del 21, con Jesús, con Javier, con Alfonso, fisioterapeuta, y dos pacientes que empiezan a entrenar con ellos. A día de hoy, la Guapo existe en 4 ciudades ya. Ya estamos en Granada, estamos en Málaga, estamos en Elche, que acabamos de abrir, y en la sede de Madrid, que es donde estoy yo o donde estamos trabajando aquí más cerquita. Entonces, todos esta elección de los 4 ámbitos, de la nutrición, de la fisioterapia, de la psicología y del ejercicio físico, no son elegidos de manera aleatoria. Es lo que dentro del hospital no se puede ofertar o no se oferta y que está contrastada, el conocimiento científico está contrastado para su mejoría. En cada uno de los ámbitos tiene un abordaje más o menos importante. Cuando hablamos del ejercicio físico, pues evidentemente desde el primer momento a todo el mundo se nos viene la idea de que tenemos que ser mucho más activos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener una vida, podemos hacer ejercicio y tener una vida activa, que muchas veces también parece que es sinónimo, pero no es lo mismo. Es decir, yo puedo estar 8 horas en mi oficina o delante del ordenador y luego ir 1 hora al gimnasio. Eso sería ese perfil de sedentarios que van al gimnasio. Entonces, lo que se pretende con esa prescripción del ejercicio es, además de tener una vida activa, es decir, salir a caminar, utilizar actividades lúdicas que conlleven movimiento, también hacer una pauta de ejercicio físico. Si nos centramos en las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud, pues hablamos de entre 150 minutos y 300 minutos a la semana. Es decir, que estamos hablando de entre media hora y 1 hora a la semana, al día, perdón,
entre media hora y una hora al día de actividad física vigorosa. Claro, cuando uno no ha tenido experiencia, pues le parece normal estas recomendaciones, incluso en algunos momentos pocas, pero en otros momentos, pues evidentemente, para personas que no han practicado ejercicio nunca, pues es realmente complicado adherirse a eso. Por lo tanto, también las recomendaciones generales de eso es que lo hagan con profesionales formados y expertos en el ámbito que están trabajando. ¿Por qué es bueno el ejercicio? Pues evidentemente, además de toda la actividad relacionada con el entorno, en el momento que se practique en el exterior, estamos hablando de movilizaciones de determinadas sustancias en el organismo que son beneficiosas. Hay un apartado que no me voy a meter con aspectos muy técnicos de mioquinas, de hormonas que están dentro del organismo, que el ejercicio a través de la estimulación muscular van a tener efectos positivos dentro del organismo. Y de hecho, seguramente conozcáis o habéis visto que hay muchos tipos de cáncer que manteniendo una vía activa se pueden prevenir. Hay otros que por un desajuste tanto hormonal o hereditario o por un desajuste metabólico, por el estilo de vida, se pueden desarrollar, pero muchos otros son prevenibles. Entonces, lo que tenemos que pensar es que con esa propuesta del ejercicio físico, pues además de la reducción de los niveles de obesidad, además de la reducción del exceso de hormonas sexuales, además de la reducción de los factores inflamatorios, además del incremento y la mejora de la sensibilidad a la insulina, es decir, hay muchos factores que están enlazados que van a tener y que tienen un efecto beneficioso dentro de la persona que practica actividad física, que practica ejercicio, y además también, y de manera específica cuando estamos hablando del cáncer, de manera concreta. Entonces es verdad que muchas veces a la gente que está menos familiarizada hay una estigmatización de las personas con cáncer como con mucha pérdida de peso, con mucha pérdida de masa muscular y a la vez también pues, con signos de mucha debilitación. Y es verdad que cada vez la vida va cambiando, los tratamientos son mucho más efectivos y con esta práctica de ejercicio, además de mejorar todas las funcionalidades, lo que vamos a conseguir es cambiar también esa estigmatización. Nosotros encontramos en Guapo personas que entrenarían perfectamente normal en un gimnasio, en una instalación deportiva. Lo único que es, necesitamos o se necesitaría esa adecuación necesaria para adaptarlo a su práctica deportiva. Otro de los aspectos que nosotros también trabajamos de manera importante, hablamos cuando lo que realizamos dentro de Guapo también es el control de la nutrición. Mayor o menor medida, además de todos los cánceres relacionados con el aparato digestivo o con los órganos sexuales, pues tenemos que ver cómo eso afecta de manera directa, pues evidentemente si tiene problemas digestivos, si tiene problemas de procesamiento de los alimentos, pues ya en sí mismo va a tener problemas. Pero muchos otros que no tienen nada que ver, el propio abordaje de la enfermedad, los propios tratamientos, hacen que pueda tener también efectos negativos en el organismo relacionados con la nutrición. Por lo tanto, todos los factores que nosotros abordamos dentro de Guapo es el control y el abordaje nutricional. No es solo, evidentemente, cuando estás en una situación de enfermedad, no vamos a ya una cuestión estética, pues, de apariencia, que al final la apariencia es el resultado del trabajo que nosotros estamos haciendo cada uno en nuestra vida, sino que nosotros vamos a que el deportista esté bien nutrido. Como ha comentado también Sandra al inicio, para nosotros eh, el origen de la palabra de trabajar con nuestros deportistas, de llamarles atletas, es porque cuando surge también el nombre de Guapo, pues se piensa en la similitud que tenemos con los deportistas que vemos ahora, que hemos visto tiempo atrás también con los Juegos Olímpicos, eh, si un deportista dedica su vida para ganar un metal en el que se abordan todos los ámbitos profesionales, desde la nutrición, desde la alimentación, desde el psicólogo, desde el fisioterapeuta, ¿qué no debería hacer una persona que lucha por su vida? ¿No? Es decir, que para un diagnóstico de cáncer. Entonces, la palabra paciente, pues evidentemente es
consideramos que es un ámbito hospitalario, evidentemente no es de ningún tipo peyorativa, ni muchísimo menos, pero para nosotros son atletas, ¿no? Gente que pone de su parte para hacerlo. Pues en este sentido, una de las cosas, pasando, como decía, del ejercicio físico a la nutrición, es muy importante hacer esa valoración, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede, en qué momento te encuentras, cómo comes, qué es aquello que a lo mejor tienes problemas de digestivos o de alimentación, pero no estás comiendo lo que necesitas, en cantidad, en tipología, por mucho, por poco, por variedad. Entonces es muy importante también optimizar esos procesos. Evidentemente, también hay multitud de estudios que relacionan el sobrepeso y la obesidad con las posibilidades de desarrollar algunos tipos de cáncer y que los efectos de los tratamientos también sean menores. Es decir, que necesiten mayor cantidad de quimioterapia, por ejemplo, para el abordaje de una determinada enfermedad a una persona que está con sobrepeso o obesidad en comparación con otra que tiene menos porcentaje de graso y se cuenta con un peso adecuado para su edad. Luego también es verdad que durante el proceso durante el abordaje de los tratamientos, pues es muy importante que vayamos conociendo cuál es su evolución, porque según va pasando el tiempo, en un primer momento de manera más aguda por toda la situación que nos encontramos de pruebas, de evaluaciones, de consultas con distintos especialistas, con cirugías o cualquier tipo de tratamiento, según va pasando el tiempo también las necesidades van cambiando. Entonces tenemos que ir haciendo ese proceso o tenemos que ir encontrando qué es lo que necesita cada uno de los atletas en esa línea de vida. Por lo tanto, no consiste solo en darle pautas nutricionales para que coma hoy. Es decir, hoy, el día 1 después de la quimioterapia, no va a ser lo mismo que el día 18 se la tiene cada 3 semanas. El día que cuando ya ha descansado y se encuentra en plena energía y es capaz de ir a hacer ejercicio, pues habrá que ir regulando también todas estas enfermedades. Y luego, además, también el aspecto nutricional es esencial para la recuperación después de una cirugía. Todo esto estamos hablando, tanto el ejercicio que hemos tratado brevemente con anterioridad, como la nutrición, lo abordamos una vez que hay diagnóstico, pero evidentemente todo esto tendría que ser considerado en una fase anterior también. Es decir, que tendríamos que pensar qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar todas estas cosas. Seguramente algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, algún tipo de enfermedad que no tenga que ver con mis hábitos de vida, pues no la voy a poder evitar en gran medida, pero sí la voy a poder condicionar con todo lo que vamos haciendo. Entonces, todas estas recomendaciones, sería bueno que pudiéramos pensar que con unos hábitos adecuados, de momento ejercicio y nutrición, con unos hábitos adecuados, lo podríamos reducir mucho en muchos tipos de cáncer y luego mejorar todo el pronóstico y toda la evolución. Otro de los ámbitos que nosotros trabajamos en WAPO es el control del estrés, el control de la ansiedad, de la gestión de la información, que evidentemente en un primer momento, pues la evolución inicial antes del diagnóstico, pues, cada uno por según la tipología y la situación es completamente distinta, pero es verdad que después del diagnóstico, en el momento que te dicen tiene usted depende de la tipología, un cáncer o una celularidad maligna, o cada uno pues, utiliza los términos según la habilidad también quien dé el diagnóstico, pues en ese momento hay un acúmulo de circunstancias, de información, de gestionar lo que me han dicho, si me he enterado bien, los siguientes pasos, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, si con mi pareja o con mi hija si la tuviese, qué va a pasar con mi entorno, con mi trabajo. Entonces hay una situación ahí de cocido, valga la similitud, en el que hay que tomar, a lo mejor hay que tomar decisiones o simplemente hay que analizar la situación en la que se encuentra. Yo muchas veces también en estos casos pongo el símil de la persona que tiene un trabajo estable y tranquilo a una persona que a lo mejor va encadenando trabajos temporales y no tiene un trabajo continuado y el diagnóstico evidentemente no se gestiona del mismo modo. O una persona muy mayor que ya pues bueno, pues, se encuentra tranquilo con su vida, entonces esto es una alteración importante, o una persona joven que necesita todavía esa tranquilidad para establecer su vida. Entonces, ese control del estrés también es muy importante.
tanto para sobrellevar la enfermedad, para controlarla, para asimilar lo que tiene, para controlar la información y filtrar la información que se le da, porque muchas veces tras el diagnóstico consultamos a internet, consultamos a las redes y vemos información. Si no tenemos conocimiento, pues vamos a lo que sale y muchas veces no sabemos interpretarlo, ¿no? Entonces, ese abordaje de la psicología para nosotros es muy importante. Y también lo que realizamos es una socialización del paciente. Es decir, una de las situaciones que se suele dar en las personas con cáncer es el aislamiento, también por los efectos secundarios que puedan tener, pero le cuesta más participar de las cosas por los propios efectos secundarios o por la propia enfermedad, o le cuesta relacionarse con otras personas. Entonces, también intentamos que eso se socialice y que la gente sea partícipe en la medida de lo posible según sus características. Otro aspecto también importante relacionado con esta psicología, con este abordaje psicológico, es el cuidar del cuidador, el acompañamiento, la información que se puede dar. Es decir, volviendo un poquito atrás, hablando de los aspectos de la nutrición, por lo que tenemos que ver, muchas veces nuestra nutricionista de Guapo le da las pautas que necesita que le recomiende, entonces le dice, perdona, pero es que yo no cocino. Quien cocina es mi familia, mi padre, mi madre, mi mujer o mi marido o quien sea. Entonces es muy necesario que esas personas también tengan ese acercamiento a esa formación. Es decir, las personas que hemos tenido algún familiar o alguien cercano, muchas veces en ellos es quien recae todos estos servicios, ¿no? Es decir, comer yo tengo que comer bien, pero quien me va a la compra o quien hace esta gestión por mí, pues también es muy importante, ¿no? Es decir, también saber cómo abordar o cómo tratar ese aspecto. Y además de este aspecto primordial, también es muy importante ser capaz de estilizar aquello que uno va teniendo, ¿no? Es decir, porque pasan mucha serie de pensamientos, según el diagnóstico, según el pronóstico que se puede tener, pasan muchos sentimientos en ese momento y hay que gestionarlos en cada uno de ellos. No, evidentemente, va a tener una característica completamente individualizada, pero es verdad que va a tener una necesidad de abordarlo y por eso el grupo de iguales de sus características también son importantes. Y luego, por último, el abordaje de la fisioterapia, porque el complemento necesario al ejercicio físico nosotros consideramos que el abordaje de la fisioterapia también es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se le va a dotar de una funcionalidad a personas que a lo mejor sacan la conclusión desde la consulta que no pueden hacer determinadas cosas. No levante usted no sé cuánto peso, cuida con estos ejercicios, estése tranquilo en casa. Yo creo que afortunadamente cada vez sucede menos, pero todavía nos encontramos con atletas que vienen y que nos dicen que le han recomendado que no levante el peso. Entonces nosotros decimos, bueno, pues si usted después de fregar los platos ya levanta 2 o 3 platos, ya está haciendo un ejercicio, a lo mejor con más peso del que le han prohibido hacer, ¿no? Entonces, la labor de la fisioterapeuta también es muy importante, ¿no? Es decir, también todo lo que tiene que ver con los cánceres urogenitales, el control de esfínteres, del control del suelo pélvico, de la movilización de determinadas cicatrices que pueden ayudar en las cirugías del cáncer de mama. Entonces, todo ese trabajo complementario de la fisioterapia es muy importante, sobre todo también que tiene unos efectos reales, cercanos y muy visibles para el propio paciente. Entonces, con estos 4 ámbitos, el ejercicio físico, la nutrición, el control del estrés o el ámbito psicológico y la fisioterapia, es la propuesta que nosotros desde Guapo realizamos. Como os comenté hace un rato, la idea que surge en un primer momento y es la que mantenemos es que el abordaje debería ser universal para todo el mundo, es decir, debería ser gratuito y debería ser con independencia de la situación en la que estamos. O bien en un cáncer muy avanzado o bien en una situación inicial en la que las pautas o la orientación terapéutica es muy clara y con muchas buenas y muy buenas expectativas de éxito. Entonces, es verdad que nosotros hemos tenido casos que han venido con nosotros, han comenzado a entrenar y no les ha dado tiempo. Es decir, han venido, han hecho la evaluación inicial que nosotros les proponemos, han traído todos los informes con el visto bueno del oncólogo, han traído las últimas analíticas, les hemos hecho esa evaluación inicial que hacemos al principio con unas pequeñas pruebas físicas y o de funcionalidad,
para ubicarle en un grupo de entrenamiento y por la propia evolución de la enfermedad no han conseguido venir a entrenar y han fallecido. Eso indica que la persona estaba súper comprometida con su vida y es donde nosotros también apostamos más, en la toma de decisión y en la participación del paciente, claro, antes de que sea atleta, de toma las riendas de su vida. Yo quiero hacer ejercicio porque quiero encontrarme mejor. Nosotros, ni nadie, desgraciadamente, todavía tenemos la herramienta o la capacidad de ofrecer una sanación. Es decir, cada vez los cánceres están más cronificados, afortunadamente, mucho más funcionales, los tratamientos médicos están mucho más avanzados, con muchas menos secuelas, pero es verdad que la persona con cáncer tiene que tomar esa acción, ¿no? Es decir, nosotros decimos que hay muchas cosas que cuestan, es decir, hacer el ejercicio cuesta, levantarse cuando uno está fatigado cuesta, comer bien cuando puedo ir al frigorífico y coger cualquier cosa cuesta, incluso algo puedo comer cualquier cosa que no sea lo más adecuado porque es cómodo, ¿no? Entonces es verdad que nosotros intentamos desfragilizar al paciente, pero que tome las riendas en su más amplia o más abordaje más complementario, más completo de su enfermedad. Entonces, nosotros, lo como os decía, se ponen en contacto con nosotros, cómo funcionamos? Pues se ponen en contacto con nosotros pues a través de la página web o a través de los teléfonos que podéis consultar en la Fundación Guapo. Entonces, nosotros dedicamos fundamentalmente el trabajo o trabajamos, estamos con personas que están en tratamiento en la fase más aguda de todo el proceso del cáncer, que es tras el diagnóstico, que están en fase de tratamiento. Se les hace una evaluación inicial, tanto física, como os he comentado, con unas pruebas muy sencillas de funcionalidad y de capacidad física, y según sus características se les mete en un grupo de entrenamiento de hasta 4 personas. Según sus características, según sus posibilidades, entonces se hace una valoración de 0 a 4. 0 son los que tienen menos capacidad funcional, pues, o que son más mayores, o recién salidos de cirugías, o menos capacidad tienen, hasta el número 3, el grupo 3, en que son ya prácticamente atletas, pero atletas de verdad, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Cada uno a su nivel, y de hecho hemos tenido casos que hemos tenido que comprar mucho más peso porque ya no nos daba, ¿no? Para trabajar más. Y con esa valoración se les asigna un día de entrenamiento para que ya comiencen a entrenar según las características suyas y de su grupo. Los grupos no los hacemos por tipología de enfermedad, sino que los hacemos por funcionalidad. Es decir, en un mismo grupo podemos tener un señor con cáncer de vejiga, otro con cáncer de mama y otras 2 señoras con cáncer de mama, por ejemplo, pero simplemente por la funcionalidad que puedan tener para intentar ajustar de manera individualizada las características dentro de su grupo. A partir de ahí, lo que nosotros trabajan con nosotros, 2 días de entrenamiento. Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos lo siguiente. Pues tienen un día de evaluación con la nutricionista, tenemos otro día de evaluación con con el psicólogo y, en caso necesario, que fuera también con la fisioterapeuta. Entonces ya tenemos el perfil completo de esa atleta que viene con nosotros y ya se le planifican la visita con esos profesionales. ¿Cuánto tiempo están con nosotros? El que sea necesario. Nosotros les decimos que ojalá se fueran pronto para poder atender a más gente y a la vez porque eso son buenas señales, porque retoman su vida, porque se acerca a sus características, porque se acerca a su centro deportivo, a su lugar donde vive. Entonces, para nosotros es muy importante. Normalmente suelen estar entre 6 y 9 meses, que hay bastante variedad, siempre y cuando mantengan esas características. A día de hoy, tanto en Granada, la sede central originaria que comenzó en 2021, 2022, comenzamos en Málaga y en Madrid y ahora en 2024 en Elche. En total estamos abordando en torno a 650, 700 pacientes. Eh, Esperamos que haya mucha más movilidad, que haya mucha más rotación y podamos abrir muchas más guapas. No es un objetivo hacer miles de guapos, que ojalá, ¿no? Pero sí concienciar y divulgar todo este aspecto, ¿no? Es decir, para nosotros es muy importante joder, ya lo comenté al inicio y lo reitero, el agradecimiento a la fundación que nos permite estar aquí con vosotros para poder
también seguir trabajando en este ámbito. Es decir, es muy importante que los pacientes tomen las riendas de su vida y sean capaces de divulgar y de ir con el ejemplo de lo que están haciendo. Entonces, la gente que más lo va a necesitar, tenemos que intentar llegar a ellos, ¿no? Así que nosotros no estamos encantados que vengan a entrenar con nosotros, que desarrollen toda su actividad física con nosotros, que vengan al psicólogo, al fisioterapeuta, pero lo que queremos es que lo hagan. Y si tienen un centro cerca, si tienen un profesional cerca, que vayan y lo hagan. Es decir, que todos los beneficios que van a conseguir es con mucha, va a haber mucha diferencia de aquellos que lo hacen y a los que no lo hacen. Entonces, no sé si vais teniendo preguntas. Yo ahora veo que más o menos llevamos media hora. Si alguien tenéis alguna pregunta o alguna valoración, antes de que podáis tener alguna pregunta, y si no sigo yo otro poquito, nosotros aquí en la sede de Madrid, el día 13 de diciembre, tenemos una sesión de puertas abiertas donde queremos contar a toda la gente que se anime a contar lo que es guapo. Evidentemente, los que no estéis en Madrid, pues sería más complicado. Los que estéis en Madrid o en el entorno, nosotros estamos en Colmenar Viejo, estamos en la ciudad deportiva Juan Antonio Samaranch, en Colmenar Viejo, que es Avenida Juan Pablo II, número 13. Bueno, si es sin número, la veis a la izquierda. Y el día 13 de diciembre, a las 5 de la tarde, hacemos una jornada donde vamos a explicar esto mucho más, ¿no? Es decir, queremos que la gente, pues eso, ¿no? Que sea partícipe, que sea activa, que sea participativa en talleres, en intercambio de opiniones. Cada vez más se va creando esa familia, pero no esa familia guapo, que evidentemente sí, cada uno tiene su síntoma de su sentimiento, perdón, de pertenencia, pero esa familia de no tener miedo a la enfermedad. Evidentemente, vuelvo a decir, la evolución en cada uno pues la va a determinar por otros aspectos, pero por lo menos lo que esté de nuestra parte, que seamos capaces de orientarlo y que ser capaces de poner de nuestra parte en cada una de las cosas. Luego es verdad también que hay muchos aspectos que nosotros no somos capaces de abordar. A día de hoy, en la sede central en Granada estamos trabajando con 400 atletas, pues es cuando mayor número de profesionales tenemos, cerca de 20. Y en cada una de las otras sedes, entre 5 y 8 profesionales estamos teniendo. Pero es verdad que luego lo que nosotros queremos es que la gente haga comunidad y sea capaces de socializar. Entonces hacemos talleres que a día de hoy pues no lo podemos hacer de manera permanente. Hacemos talleres de sexualidad, que en muchos casos es un tema tabú para personas con cáncer por todos los efectos secundarios y por toda la evolución de la enfermedad. Hacemos talleres de profundización en aspectos psicológicos como el mindfulness o en el control de las emociones. Hacemos grupos de acompañantes, hacemos salidas, porque al final cada uno también va teniendo su grupo de referencia a la hora de entrenar, pero no tiene referencia a otro grupo. Entonces, queremos que entre ellos también se comuniquen. Entonces, encontramos una gran diferencia de distintos perfiles. La persona que acaba de llegar a la UAP y se pone a entrenar con nosotros, pues al principio pues no sabe muy bien lo que se espera, le da un poco de reparo si tiene algún tipo de secuela visible o funcional, y según va pasando el tiempo, pues se van liberando mucho más, ¿no? Se encuentran en un entorno seguro, en un entorno completamente tranquilo en el que yo puedo expresar cómo me encuentro o no, pero me voy sintiendo porque sé que todo, tanto los profesionales como el resto de atletas, me van a entender perfectamente si yo un día llego más revuelto por la quimioterapia o yo un día tengo más problemas por la cicatriz de la cirugía que tuve. Entonces me encontrado en un entorno muy seguro. Y ahí es donde también nos encontramos con el último problema y bendito problema, es que la gente no se quiere marchar, ¿no? Entonces, independientemente de que sea gratuito, porque la gente se encuentra confortable, pero es verdad que nosotros le decimos, ojalá pudiéramos atender a todo el mundo toda la vida, pero necesitamos que la gente cuando se encuentre bien, cuando ya conozca todo lo que tiene que hacer, cuando esté en ese proceso estable, sea capaz de seguir su vida fuera del agua, aunque siga perteneciendo, porque queremos seguir avanzando y queremos seguir eh, tratando, porque para eso es, ya os dije al principio, es un tratamiento también para ellos. Queremos que se comprometan, queremos que sean personas responsables, entonces que no es el gimnasio, con todos los respetos que me apunto a la actividad de deporte, no sé qué cosa en el gimnasio y hoy no me apetece hacer frío, no voy. No, no, es un tratamiento que le va a hacer complementario a esa persona, ¿no? Entonces tenemos que pensar
darle todas las herramientas que podamos, ¿no? Es decir, que hay cosas que nosotros, extrahospitalario, que es por donde comencé la webinar, sí podemos ofrecer, que son estos ámbitos, y hay otros que se nos escapan, ¿no? Pues a lo mejor ese cuidado de la piel, pues tenemos algún tipo de taller también para estas características, o de micropigmentación para cuando hay más efectos secundarios o cuando tenemos problemas más cercanos al verano con el sol. Entonces va a haber muchos aspectos que también queremos abordar y que poco a poco iremos complementando. Pues es que, Chema, más completo no puede ser, vamos. Hablábamos de lo importante de esa visión integral y creo que vosotros, vamos, cumplís con todo eso en el programa. Me encanta también que tengáis en cuenta el tema del aislamiento y de cuidar al cuidador, que es una de las cosas que trabajamos también muchísimo en la escuela de vida. Hablabas también de esas recomendaciones generales que hacen los médicos, dieta mediterránea y hace ejercicio. Entonces, claro, con eso, ¿qué haces? Te vas a tu casa y ¿qué haces con eso? ¿No? Y Hace comes, falta, te vas a tu casa y comes. exacto, come sano, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas recomendaciones, aterrizarlo con esa valoración que hacéis por funcionalidades, no por cáncer. A todos los de cáncer de mama, todos los de cáncer de leucemia, pues no. Al final, cada uno tiene unas necesidades diferentes y está muy bien que sea la funcionalidad. Y luego que es un tratamiento, que tiene que ponerlo también en la receta. Te recetamos ejercicio, igual que te recetan un paracetamol, que es lo más suave que te puedan recetar. Entonces, creo que poco a poco es verdad que cada vez hay más conciencia en torno a esto, más sensibilización. Existís más profesionales, porque no es hacer ejercicio, es ejercicio y cáncer. Sí, Siempre tiene que llevar es nutrición y cáncer, ¿no? Y un poco que se empieza a generar conocimiento en torno a todas estas necesidades, tanto en la fase aguda como en la fase de la supervivencia, ¿no? Cuando ya no estamos sin tratamiento y sin enfermedad, pero tienes que hacer esa puesta a punto. Así que nada, yo creo que no hay ninguna pregunta, con lo cual debe ser que lo has dejado todo muy claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más el significado de guapo y de la importancia del ejercicio físico, de la nutrición, de la fisiología y de la psicología. Y esperamos que el día 13 de diciembre, ¿no?, puedan asistir muchas sí. personas a informarse.